Estamos aquí hasta las 15 horas, les hacemos compañía, quédate enganchadito y como siempre tenemos invitados protagonistas a los cuales nos encanta entrevistar desde su historia, desde su recorrido. Hoy es periodista reconocido de Teis Sport, pero bueno, ha tenido una gran carrera futbolística con muchos títulos en River, también un paso por Europa, la selección juvenil. Estamos hablando de Gustavo Lombardi. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, por tu tiempo. ¿Cómo está Buenos Aires? Porque Rosario está complicado con el tema cuarentena, ¿eh? Sí, bueno, si hablamos del tema cuarentena, ya nosotros estamos acostumbrados, te diría. Estamos mal, pero acostumbrados porque ya hace varios meses que la cosa está muy complicada, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires. Mirá, justamente hablando de Rosario, hará mes y medio hicimos un partido con Julián Brico, que ustedes bien conocen ahí, y yo había notado, exactamente, yo había notado con él qué diferente estábamos, en qué situaciones diferentes estábamos, porque él estaba como poco acostumbrado al tema del barbijo, al tema protocolos en el canal, hicimos un partido de la Liga Uruguaya, y claro, porque en ese momento, hace un mes y medio atrás, en Rosario, en Santa Fe, estaban muy bien las cosas, casi que sin casos, y hoy lamentablemente no están tal vez transitando lo que nosotros hace un par de meses atrás, lamentablemente. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Gustavo, nos trae acá un poco tu carrera. Nosotros somos un programa que nos gusta desde hace ya 19 años entrevistar a distintas personalidades de distintos ámbitos, de distintos lugares. Y bueno, contarte un poco cuál es tu primer recuerdo en el fútbol, preguntarte, la primera pelota, ¿cómo fue? ¿Lo tenés en claro? ¿Lo recordás? Mira, como anécdota, te voy a contar algo que no me acuerdo tanto, pero he visto fotos y me parece que es más colorida. Después igual si querés te digo mi primer recuerdo, pero yo aprendí a caminar con la pelota, porque mi mamá me contó que en la terraza de mi casa, yo todo el tiempo con la pelota, gateando, y el primer paso me levanté, di 2 pasos para ir a buscar y patear una pelota o ir a buscar una pelota. Así que la relación fue desde los primeros días, desde los primeros pasos. Y después recuerdo como regalo, viste, yo ya tengo 45 años, en nuestra juventud, en nuestra primera infancia, la pelota era el regalo clásico, no había jueguito, no había teléfono, no había nada, era recibir pelotas todo el tiempo de distintas formas. Recuerdo también pelotas que hacíamos con mi hermano de media, y poníamos unos sillones de mi mamá en el garage, y pateábamos tiro libre con esa pelota hecha de media, digamos, todo el tiempo, mi infancia es una pelota. Y bueno, ¿vos naciste en Rosario? Tengo ahí en Google. No, porque en Wikipedia en algún figura eso. momento, mira, yo nací en Capital, Claro. yo vivía en Saavedra en ese momento, nací en Flores, en un hospital de Flores, pero en un momento yo estaba tramitando la ciudadanía italiana a través de mis abuelos que son italianos, y por una cuestión de comodidad había hecho un cambio de domicilio a Rosario para poder agilizar un poco los trámites porque me tenía que ir, y se ve que en ese momento fueron un tiempito nada más, porque después hice los trámites allá en Rosario, y quedó ahí en algún lado grabado, y cada tanto me dice, ¿vos sos de Rosario? No, Claro. quedó ahí eso nada más, una cuestión burocrática. Gustavo, vos formaste parte de un plantel de River que fue histórico, que era un lujo verlo jugar con monstruos, que tenía un fútbol que creo que hoy se hubiese adaptado tranquilamente por su modernidad, por su dinámica. ¿Vos creés que aquel equipo en el que vos integrabas y que obviamente jugaba Francesco y Ortega, y ese equipo que brilló, hoy encajaría en esta nueva modalidad, en esta nueva dinámica? Bueno, por supuesto que en 20, 25 años ha evolucionado el fútbol. El argentino también, lógicamente, tal vez se notan más los saltos en otros lugares, pero aún así, aún de la evolución, aún el tema de la velocidad del juego, ha cambiado el físico de los jugadores. Yo, en el final de mi carrera, yo también que me retiré joven, pero en el final de mi carrera recién se empezaba
hablar del tema de alimentación, apenas empezaba a hacer algo de gimnasio. Hoy eso es algo que totalmente metido dentro del entrenamiento, de la vida del jugador de fútbol. Digo esto porque hace al cambio de juego, ¿no? Hace el cambio de la dinámica. Aún así, lo que vos decías, yo coincido. Practicamos un fútbol bastante moderno para esa época, de bastante velocidad, de bastante pressing y de intensidad que se ve hoy en el fútbol y bueno, en este paralelismo en el River de Gallardo en varias oportunidades. ¿Lo imaginaste alguna vez en tu vida cuando arrancaste a jugar al fútbol, esto que has vivido, lo que has tocado, con quién has jugado, cómo fue ese vestuario cuando entraste vos joven, Juan Pizorín joven, varios chicos, muchachos de tu camada en aquel momento? ¿Qué te pasaba en la cabeza en ese momento cuando veías monstruos? Sí, sí. Mira, varias cosas. Yo nunca fui, a pesar de esto que te contaba en el comienzo de la entrevista de la pelota continuamente, no me pensaba como jugador profesional. No era mi sueño único ser jugador profesional, ¿viste? Yo como que tenía distintas, no sé, distintos caminos posibles en mi cabeza. Aún a los 16, 17 años, en la puerta de ser profesional, aún habiendo pasado por juveniles de la selección argentina, y digamos, no lo tenía tan claro, y no estaba totalmente seguro de ser jugador profesional, porque sabía un poco lo que tenía que dejar de lado, y que a mí eran cosas que me interesaban. No sé, en esa época yo quería ser como mis compañeros, digamos, quería tener una vida, no una vida diferente, quería vida normal, quería ir a la facultad, me quería ir de viaje con ellos, todas cosas que no podía hacer, ¿no? Y entonces, bueno, después la dinámica me fue llevando, y un día empecé a entrenar con la primera, o iba y volvía, y lo vas naturalizando. Lo observás y lo analizás y lo disfrutás y decís, uy, mirá con quién jugué, en qué momento viví, con el tiempo, ¿viste? A la distancia, en perspectiva, más que en ese momento que uno lo va naturalizando. Y qué sé yo, un Francescoli, un Ortega, un Gallardo eran compañeros tuyos, no eran esas figuras que hoy yo veo en otros jugadores porque no los conozco personalmente, y tengo esa visión, ¿viste? Distinta, que tenés, esa distancia que tenés con Que a lo los, mejor era con los más natural, protagonistas. más inconsciente lo tomaba. Claro, claro, y muchos, por suerte tuve una época donde había muchos pibes que jugaban, era una época que se le daba mucha importancia a las divisiones inferiores, algo que por ahí 5 o 6 años antes de mi debut no se daba tanto en River, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, todavía eran pocos los pibes que debutaban. Y después de la llegada de Pasarela especialmente, empezaron a aparecer, ¿no? Las camadas de juveniles, entonces fui acompañado por muchos, y muchos de mis compañeros eran amigos de todas las inferiores. Vos hablás de juveniles y fuiste de la camada que arrancó el exitoso ciclo de Pekerman y todo su cuerpo técnico. Aquel campeonato en Qatar, que recuerdo muy, muy bien, con un plantel que no eran estrellas. Y esto digo yo, ¿no? Que de Pekerman, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál fue tu enseñanza? O sea, ¿qué enseñanza recibiste de él? Y esto de la conformación de equipo, ¿no? Que de lo colectivo sale lo mejor para el equipo más allá de las individualidades. Sí, sí, y que se parece mucho, mira, fíjate, lo pienso ahora, se parece mucho al fútbol de hoy, porque hoy ves un campeón de la Champions en el Bayern y te cuesta encontrar una figura. Si bien tenés algunos nombres, claro, lógicamente, Lewandowski, Müller de trayectoria, Neuer, pero es el equipo, ¿no? Vos ves al City de Guardiola, y mismo el Liverpool de Klopp, digo, los equipos hoy que marcan tendencia, y te cuesta encontrar una estrella como antes, ¿no? Tenía, ¿no? Un Maradona, o el mismo Messi, Ronaldo, hoy necesitan, y se ha mostrado, necesitan del equipo, no pueden ellos solos resolver. Y un poco esa era la idea, creo, de José, entre tantas que tenía, una persona que no era conocida por el mundo del fútbol, o por lo menos por el gran mundo, o por la gente, por el mundo del fútbol sí, porque José había hecho muy buen trabajo en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, pero
no era una persona reconocida, y ya desde ese lado te muestra cuál era la tendencia, ¿no? Un entrenador, un cabeza de idea, de equipo que no tenían los nombres de otros que habían presentado proyectos en esa época. Y él abonaba eso, ¿no? Abonaba esto del equipo, de las piezas de un todo, de que todos tenemos que trabajar de la misma manera, que había que desterrar esa idea que teníamos nosotros y que tenía el mundo de nosotros, de el jugador ventajero, el jugador que se peleaba, que se agarraba piñas y perdía, que no sabía perder, que no se sabía manejar en un aeropuerto, que no se sabía manejar en un restaurante donde iba a comer un plantel, que iba desalineado. Entonces José le daba tanta o más importancia a todo lo externo por sobre lo que pasaba dentro de la cancha, que lógicamente también, ¿no? Pero a mí me marcó para toda mi carrera y creo que para todos los que pasaron por José. Y después, ¿qué análisis haces hoy que te toca estar desde el lado del periodismo, justamente de los juveniles, ¿no? Argentina tenía un gran vacío post-Cali, si no me equivoco, que fue el último mundial que gana en Canadá con Agüero, me parece como figura justamente. Y creo que con Ferraro gana uno más, ¿no? Con Ferraro, con Messi. Con Ferraro, con Messi también. Sí. ¿Qué pasó después? ¿Qué estás viendo y qué ves hoy? Que está Neymar, que está Samuel, que hay muchachos que obviamente también han compartido con vos plantel. ¿Crees que se quiere retomar esa línea? Sí, empiezo por el final. Yo creo que se está volviendo. Se está volviendo, por suerte, en chicos que como yo nacieron y se criaron con José Pekerman, con Hugo Tocali, con todo el equipo, porque la verdad que eran ellos los conocidos después, pero era todo un gran equipo. Julito Lamas, que lamentablemente falleció, una persona extraordinaria, los profes, Salorio, Urtasun, bueno, todos estaban sobre la misma. Y hoy Scaloni, Aymar, Samuel, Placente, los entrenadores de primera y de las juveniles, todos quieren continuar después de un vacío que se dio en el medio, que lamentablemente fue un vacío y fue un desconcierto que tuvo todo el fútbol argentino, y que lógicamente tocó también las divisiones juveniles, pero que notó mucho más en la mayor. Perdimos mucho tiempo, perdimos muchos mundiales, perdimos muchos jugadores, especialmente a Messi, de no poder darle un contexto ideal para que él nos lidere para ganar un mundial, que Argentina, con el trabajo que había hecho José, Bielsa, en esos principios de los 90, y con la calidad de los jugadores que tuvimos en estos últimos 20 años, Argentina debió ganar por lo menos 2 mundiales y no ganamos ninguno. Entonces, el desconcierto, yo considero que todos tenemos parte de responsabilidad, pero claro, entiendo que hay una pirámide donde los dirigentes son los que toman las decisiones, donde después los entrenadores se tienen que capacitar, después los jugadores tienen que hacer lo suyo, ¿no? Entonces ir bajando en esa pirámide, pero no puedo no decir que creo que la dirigencia argentina fue la que ha fallado principalmente. Sí. Y hoy se nota que obviamente que las estructuras a veces se pierden y esas bases que son difíciles a veces de retomar. ¿Vos ves hoy potencial? Porque obviamente que Argentina es una cantera inagotable de chicos que salen y juegan y juegan y juegan, pero ¿ves potencial abajo? ¿Alcanzás a ver algo de eso para el próximo Mundial? Pero a lo mejor para más adelante, hablo de Lautaro Martínez, de Ezequiel Palacio, chicos que puedan ir surgiendo, el de Vélez, el chico de Vélez que Domínguez. Sí, mira, todos tuvimos, creo, una incertidumbre de qué iba a ocurrir con la Argentina después que la camada de Agüero, de Messi, de Higuaín, de Vanega, bueno, toda esa muy buena camada que hablábamos antes, ¿no? Se retirara. Y algunos decían, vamos a sufrir, criticamos en demasía las derrotas en las finales, pero después las vamos a extrañar porque no vamos a llegar. Y yo siempre creí que Argentina es lo que vos decís, un manantial inagotable de jugadores de fútbol. Después, como también decíamos hace un ratito, vos necesitas un contexto, ¿no? Adentro de la cancha, pero afuera, para que esos talentos naturales, pero talentos en bruto,
se pulan y que vos de todos esos talentos puedas sacar un jugador profesional de esta época, un jugador moderno, ¿no? Con todas las características que tiene un jugador moderno, que tiene que ver con el cuidado personal, la comida, la alimentación, una cabeza donde cada vez la mentalidad es más importante para el profesional, porque si no, no podés competir. Entonces yo ahí todavía creo que se está haciendo un trabajo interesante, se está recuperando terreno, todavía estamos lejos, muy lejos de lo que se está haciendo en Europa especialmente, y tal vez en otros lugares también, ¿no? Hasta en Estados Unidos, te diría, o en México, o en Colombia, pero tenemos tanto talento natural que a veces lo compensamos, y hoy veo en la selección mayor a jóvenes, y algunos no tan jóvenes, pero que han dado la talla, porque pienso en Paredes, pienso en De Paul, pienso en Lautaro Martínez, que vos lo marcabas, en Ezequiel Palacios, en muchos pibes que pueden dar el salto y que están seguramente capacitados para jugar en la selección mayor, pero que todavía requieren de un contexto. Y en ese trabajo creo que la Argentina está encaminado, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Le digo a la gente, estamos hablando con Gustavo Lombardi, nos está viendo, porque estamos haciéndolo por Zoom y por aire de Radio La Red Rosario. Y Gustavo, ¿cómo fue tu experiencia europea? ¿Jugaste en España? ¿Jugaste en Inglaterra? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste allá? Mira, a ver por dónde empiezo. Personalmente fue genial, fue, creo, lo que más me ha dado el fútbol, la posibilidad de vivir en el exterior y entender otras cosas, ver cómo viven otras personas que piensan de otra manera, porque uno cuando va de turista y tiene la posibilidad de ir de turista a cualquier lado, ¿no? Tiene una imagen muy recortada y hasta falsa de lo que es otros países. Cuando vos vivís, yo no he vivido tanto tiempo, pero lo necesario como para entender ciertas dinámicas de la gente y de relaciones y de pensamientos distintos al nuestro, me hizo crecer muchísimo como persona. Creo que fue lo que más me ha dejado el fútbol, esa posibilidad. Desde la mirada deportiva, mis viajes a Europa o mis salidas a Europa fueron más escapes que situaciones deseadas o programadas o consecuencia de un buen rendimiento, porque siempre fue una búsqueda de no tengo espacio en River, bueno, salió esto, ¿no? Entonces me iba 6 meses a Salamanca y volvía, y me volvían a decir, mira, no vas a tener lugar, entonces me iba otros 6 meses Es a que Hernán Inglaterra. Díaz jugó 1000 años jugó Hernán Díaz. Claro. Era un equipo tan bueno, tan ensamblado ese, que era muy difícil en meterse. Y yo las veces que me tocó jugar en ese equipo fue porque faltaba Hernán, porque se dio alguna situación y me tocó jugar, no sé, las últimas 6, 7 fechas de un campeonato, porque a Hernán lo habían operado de apendicitis, creo, o así. Después recién en el 99 yo volví y ya en una renovación de plan ahí sí pude ganarme lugar definitivamente durante un tiempo. Y después termino yendo al Alavés en el final de mi carrera en una situación también fea porque yo no tenía, me había quedado sin contrato y en esa época todavía se jugaba por el 20%, bueno, quedabas libre cuando se terminaba tu contrato. Y bueno, River no tenía intención de renovarme y me terminé yendo al Alavés también un poco a las apuradas. Entonces, deportivamente siento que me hubiera gustado llegar de otra manera afuera, ¿no? Y poder jugar más tiempo y tener un contrato un poquito más largo como para poder asentarte primero en la ciudad, en el equipo, en la idiosincrasia de ese lugar y después tratar de sacar algo bueno deportivamente. Y nunca lo pude hacer. Después yo me fui a vivir a España, pero ya retirado. La importancia de estar preparado para el post-fútbol. Vos te retiraste 26, 27 años, muy joven, Sí. en plenitud para una carrera de futbolista. La importancia de estar preparado, digo, ¿no? Para el futuro. Hoy vos estás al frente de Teis Sport, conduciendo, comentando en radio. ¿Cuánto lo ves vos de conciencia en los chicos, en los jóvenes o aún en futbolistas que están cerca de terminar su carrera, si están concientizados de esta importancia, ¿no? de lo fundamental que es estar preparado para el post-fútbol? Sí, no, yo no lo veo todavía eso. No lo veo. Es un trabajo que, por las carencias que hablábamos antes, ¿no? Que están directamente relacionadas con lo deportivo,
sería casi una utopía pensar que los clubes puedan estar pensando hoy en eso, en darles las herramientas a los jugadores de fútbol para lo que viene después. Yo creo que es totalmente necesario. Totalmente necesario. Ahora te digo otra cosa. Yo tuve la suerte de ir a un muy buen colegio, estar cerca de gente muy preparada, siempre me gustó leer. Aún así, esa preparación que hoy puedo disfrutar, que hoy me permite tener algunas armas más como para defenderme en los medios, no me sirvieron para ese momento, para el momento de dejar de jugar al fútbol, porque pasa por otro lado. Claro. No solo pasa por la preparación intelectual, yo creo que te ayuda mucho más tener un proyecto de vida posterior al fútbol. Lo que más claro se ve es el que es entrenador de fútbol, porque hace el pasaje rápido y ya te metes en otra cosa, y si bien podés extrañar jugar al fútbol, es lo más parecido. Pero un montón de muchachos que no quieren ser o no pueden ser entrenadores, la pasan mal, y yo la pasé muy mal. Hoy disfruto de este momento y lo defiendo mucho porque me hace muy bien, pero yo la pasé muy mal, y como la pasan mal todos, porque pasan mucho más por lo psicológico, por lo afectivo, por una construcción de la personalidad del jugador de fútbol, que crece ese jugador de fútbol a la par de la persona, y después de repente un día te dicen, mira, toda esta parte de tu vida y de tu personalidad no existe más. Entonces eso es un golpe muy fuerte, que no hay preparación, Y no hay libro joven. que hayas leído que te sirva. Y sos joven, porque 30 y pico años que el promedio Totalmente. maneja. Tenés que hacer un duelo cuando vos no estás preparado para hacer un duelo a los 30 y pico de años, ¿entendés? Porque una cosa es hacer un duelo de cualquier profesión a los 70, 80, o cuando vos quieras, que vos ya querés otras cosas, y otra cosa es la plenitud de tu vida, ¿no? Y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién soy? Esa es la pregunta. No es tanto qué hago, Claro. sino quién soy. Porque vos siempre fuiste jugador de fútbol, y de repente no lo sos más. Entonces a los 30 y pico te encontrás con que, ¿y qué soy yo? No soy nada. Entonces, ese momento, y son momentos muy difíciles, que a algunos salen rápido, a algunos les cuesta un poco más, y a algunos no salen nunca. Pero es Por eso digo, la importante. preparación tiene que Claro. ser desde otro lado, ¿no? Con otros profesionales. Gustavo, ya para terminar y agradeciendo tu tiempo, duelos mano a mano, por izquierda en el ataque, por derecha vos, ¿quién te complicaba? Ah, desde Y inferiores por ahí, ¿eh? digo, casi todos. Casi todos me complicaba. Eh, ¿Qué te puedo decir? Mirá, mucho. Yo jugué, claro, desde las inferiores jugué con pibes que después, y está bueno eso, porque, qué sé yo, Matute Morales, el de Claro, Independiente, el de Racing, era de mi categoría. Es con quien tenía un duelo, no de delantero defensor, sino entre dos laterales, con el Vasco Arrobarrena, que era el mira, 3 de las inferiores de mi misma categoría, y yo del otro lado. Y después con el Vasco fuimos muy buenos compañeros, porque jugamos juntos la juvenil del Sub-17, y un tipo fenomenal. Pero después muy difícil marcar a Riquelme, porque siempre claro. con los brazos largos y la fuerza te dejaba a 5 metros la pelota y no se la podía sacar. Y después me tocó en el recorrido enfrentarme a jugadores muy importantes, qué sé yo, como Salvio, el brasilero, que mi primer partido con el Salamanca fue justo contra el Real Madrid en el Bernabéu, y él y Roberto Carlos era la dupla por la izquierda. Yo me quería morir, porque digo, ¿cómo puedo justo en el primer partido jugar contra estos dos? Me tocó jugar contra Vieri en un Salamanca Atlético en Madrid, y nos hizo 4 goles el Vieri, Un pero animal. nosotros ganamos 5-4. Ah, Mirá, bueno, no sé, algunos de esos apellidos tan importantes. es lindo recordar. Bueno, Gustavo, te agradecemos el contacto, tu tiempo, tu amabilidad. También agradecerte que pudiste abrir, digamos que abriste tu casa mostrándonos, porque estamos en Zoom, y bueno, estas nuevas Es la nueva modalidades época, ¿no? de la Ahora no modernidad. solo en la radio nos escuchamos, sino que nos vemos también. Seguro, seguro, y eso está Ha bueno. sido un Bueno, placer, ha sido un placer para mí, ¿eh? La verdad la pasé gracias. muy bien. Les mando un abrazo a todos allá y a los oyentes, por Un, supuesto. un abrazo grande. Allí pasaba Gustavo, muchas gracias. Gustavo Lombardi, periodista hoy de TIC Sport y obviamente ex futbolista de River.